Las bodas reales son una tradición. Grandes acontecimientos que combinan realeza, costumbres y valores antiguos. Eso está a punto de cambiar, porque el príncipe Enrique baila a su ritmo. El príncipe Carlos y su hijo Guillermo eligieron a la princesa británica perfecta. El príncipe Enrique eligió otro camino. Una estadounidense segura de sí misma, independiente y deslumbrante, llamada Meghan Markle. Estamos muy emocionados y felices por ellos. Guillermo y yo estamos ilusionados, es muy emocionante. La reina está contenta, si no, no habría dado su permiso. La relación con Meghan Markle va a llegar hasta el altar. Vamos a ver cómo el príncipe Enrique y Meghan empezaron este romance apasionado. No es por el protocolo, no es por la familia, es por dos personas enamoradas. Siempre es bonito que alguien tan agradable se enamore y comprometa. Estoy emocionado. Fue una gran sorpresa. Fue tierno y natural y muy romántico. Se arrodilló. Unos expertos nos hablarán de los preparativos, en lugar de la celebración, la tarta y todo lo demás. Examinaremos otras bodas reales y las compararemos con la de Enrique y Meghan. Además, celebraremos el gran día y hablaremos del futuro de esta pareja de cuento. Puede que Meghan no tenga el linaje adecuado, pero aún así se ha ganado al público británico y le ha robado el corazón a un príncipe. Harry y Meghan, un romance real moderno. Cuando llegó a Internet la noticia del nuevo amor del príncipe Enrique, Meghan Markle, los cimientos reales se estremecieron y la prensa enloqueció. La relación con Meghan Markle iba a llegar hasta el altar. Nunca habían visto a Enrique tan enamorado, tan ensimismado y, bueno, tan feliz. Ni el Palacio de Kensington ni los allegados de la realeza salieron a desmentirlo, por lo que era evidente que el nuevo amor del príncipe iba en serio. Es una historia de amor increíble, ¿verdad? Una actriz estadounidense encuentra a su príncipe azul. Comenzó una avalancha de preguntas sobre el romance. ¿Dónde se conocieron? ¿Hace cuánto? Y lo más importante, ¿quién es Markle? La familia de Meghan no tenía mucho dinero. Sus padres se separaron cuando tenía 6 años. Meghan es uno de los nuestros. Empezó siendo una chica normal de Los Ángeles. Meghan Markle es una mujer muy especial e interesante. Es muy inteligente y muy sincera y muy elocuente. Y creo que es de esas personas de las que todos se enamoran cuando la conocen. Markle, una actriz y filántropa exitosa por méritos propios, no tenía problemas con la gran especulación por su romance. Meghan Markle va a lograr tener un mayor interés que la mujer de Guillermo, Kate, por la conexión americana, por todo lo del divorcio, por ser una estrella del cine, que es algo que genera mucho interés. Es alguien que ha sido actriz durante muchos años y que se ha convertido en una gran estrella y que se podría haber convertido en una gran estrella de Hollywood. El romance iba creciendo, por lo que el anuncio del compromiso en noviembre de 2017 no fue una sorpresa y se celebró en todo el mundo. No solo estaban emocionados por tener sangre nueva en la familia real, sino porque el encantador príncipe que había sufrido tanto durante años hubiera encontrado un hogar para su corazón. El príncipe Enrique, al que solían llamar el salvaje real, nació y creció bajo la intensa supervisión de la prensa mundial. Recuerdo el primer día que fui a Sandringham House en Norfolk, uno de los palacios de la reina. Un mayordomo muy atento me condujo hasta una habitación blanca, una habitación real de Sandringham. Le dijo: «Señora, es el inspector Worth, de Londres». «Oh», dijo ella. «Ken, no envidio que tenga que cuidar de mis hijos. Pueden ser un incordio». En ese momento, Enrique estaba en una mesa pequeña, destrozando los lirios de un jarrón. Guillermo intentaba tocar el piano. Guillermo se giró y dijo:
No, no lo somos. ¿A que no, Enrique? Y él, que tenía 3 años, balbuceó algo. Se cayó de la mesa y el jarrón de lirio se rompió. Se levantaron y se fueron corriendo. Y Diana dijo: «Venid los dos, venid». Y salió corriendo. Yo no había dicho nada. De niño, ejerció sus primeros deberes reales y casi se ahogó en escándalos de joven, antes de presenciar las atrocidades de la guerra como combatiente activo en el ejército británico. Le recuerdo con 3 años. Siempre estaba con un uniforme caqui. Era un soldado en espera. Por suerte, su padre y su madre le apoyaban. Llegué en Nochebuena. La mayoría estaban molestos con que estuviera aquí, porque los primeros días no pasó nada, pero ahora sí. Y lo consiguió. Fue a la Academia Militar de Sandhurst, luchó en Afganistán, pero se dio cuenta de que no podía estar para siempre en el ejército, porque era peligroso. Le tuvieron que proteger en Afganistán, y después de las 2 primeras misiones se dio cuenta de que no podía justificarlo. Lo único que le fallaba era ser miembro de la familia real. Sin ninguna duda, el suceso más doloroso de la vida del joven príncipe fue la muerte de su madre en 1997. El mundo vio a Enrique, de 12 años, caminar detrás del ataúd de su madre, mientras la procesión fúnebre se dirigía a la bahía de Westminster. Mucha gente en todo el mundo siente un cariño especial por él. ¿Recuerdan la imagen de Enrique detrás del ataúd de su madre? El príncipe Enrique, un activista de la salud mental, habló del caos que sufrió después de esa gran pérdida. Harry viene de una casa rota. Ha admitido tener problemas de salud mental por haber tenido que aceptar la muerte de su madre. Tardó 20 años en admitir que tenía problemas de salud mental y se enfrentó a ello. Tuvo varios traspiés públicos que vio todo el mundo. El disfraz nazi que llevó a una fiesta de disfraces, los motes racistas que llamaba a otros cadetes de Sandhurst y las fotos desnudo jugando al billar en Las Vegas. Enrique ha crecido mucho en los últimos años. Si recordamos esa vida de estrella que llevaba y las fiestas a las que iba, y esas fotos que no eran para nada oportunas, como pensaba la reina. Hemos visto las dificultades de Enrique durante muchos años. Se metía en problemas con las drogas y otros asuntos. Enrique actuaba como la mayoría de los jóvenes, pero sus errores eran públicos. Ha sido el típico adolescente, el típico chico veinteañero, pero lo ha tenido que vivir bajo la mirada del público mundial. Incluso sus disculpas eran criticadas. Más allá del ruido de los paparazzi, estaba claro que no era una rebelión adolescente normal. Enrique estaba sufriendo. En todos los sentidos, Harry es un calco de su madre en muchos aspectos. Esa especie de elemento de peligro está unido a su vida. Le gusta bromear, se equivoca, pero aprende de sus errores. Sé que en el pasado le han reprochado algunas cosas que, según algunos, desprestigiaban a la familia real, pero ha aprendido de sus errores. Y bueno, eso le hace normal. Una palabra que Diana utilizaba a menudo. Solo quiero que mis hijos sean normales. Quiero ser normal. ¿Quién sabe cómo sería la situación o cómo sería el mundo si ella siguiera aquí? Me han venido muchos pensamientos y emociones, especialmente porque la última vez que estuve aquí, en 1993, estaba con ella, corriendo con el pato Donald y los otros personajes. Y ahora estoy aquí, con 31 años, intentando que esté orgullosa. La transformación de Enrique ha sido extraordinaria, porque hemos visto cómo su vida tomaba muchos caminos. Le hemos visto en problemas por beber siendo menor, por fumar cannabis, por vestirse como un nazi en la fiesta de un amigo, por acabar sin ropa en Las Vegas. Y cada vez que eso ocurre, creo que la gente perdona a Enrique. Y le perdonan porque tiene un hueco en nuestros corazones. Creo que nadie va a olvidar esa imagen impactante y emotiva de él detrás del ataúd de su madre.
Tenía 12 años cuando perdió a su madre. El príncipe Enrique encontró la inspiración para cambiar gracias al apoyo incondicional de su hermano, el príncipe Guillermo, que le dio una necesaria dosis de honestidad. En medio del caos de luto, adolescencia y vida en la realeza, Enrique mantuvo la pasión de Diana por la ayuda humanitaria, en especial por el VIH. Después de visitar Lesoto en su año sabático, Enrique y el príncipe Seiso de Lesoto crearon la organización Sentebale en 2016. La asociación se creó en el 2006. La crearon Enrique y el príncipe Seiso de Lesoto. Fue después de una visita de Enrique en 2004. Pasó varios meses en las montañas de Lesoto, un área muy remota. Le impresionó en especial la penuria de los niños. Hay muchos niños vulnerables en Lesoto. Es un país muy pobre, que ha sufrido mucho por la epidemia del VIH-Sida. 1 de cada 3 niños son huérfanos por la epidemia. Está detrás de las cámaras, en las montañas. Unas enfermeras voluntarias están allí para ayudar a esta gente tan enferma. No solo niños, sino también gente anciana que está muriendo por el SIDA, que está en la cama sin acceso a un hospital o a una clínica. Sentebale significa no me olvides en el idioma de Lesoto y se eligió en honor a las madres fallecidas de los príncipes. El trabajo que hacemos en Lesoto y Botsuana, y pronto en Malawi, es dar un espacio seguro para los niños que viven con VIH, para que puedan aprender a vivir con VIH, puedan tener más confianza y resiliencia para estar más sanos. ¿Por qué Lesoto? Porque estaba allí y presenció la situación en la que algunos de los jóvenes vivían y tuvo que responder. Pero obviamente viene del interés de apoyar y continuar lo que su madre había empezado para romper el estigma del VIH. Le pregunté a mis amigos dónde debería ir a hacer mi año sabático y me basé en lo que mi madre estaba haciendo y yo quería continuarlo. ¿Y qué mejor sitio que aquí? Hay un problema con el SIDA y hay muchos niños. Estoy seguro de que conocía este lugar. Estamos intentando empezar algo nuevo. Llevando la antorcha de su madre, la princesa del pueblo, la ayuda humanitaria es esencial para el deber real de Enrique. Enrique se ha involucrado muchísimo de manera activa en la organización desde el principio. Asiste a menudo a las reuniones de la Junta, tiene que aprobar la estrategia. Además, le encanta estar sobre el terreno. Y la razón es que tiene una empatía genuina y real por los jóvenes y los niños. Le encantan los niños. Lo hemos visto con su sobrino y su sobrina. Lo hemos visto con los niños de Sentebale en Lesoto. Lo hemos visto con niños en hospitales. Lo hemos visto en escuelas infantiles y en colegios. Lo hemos visto con gente en los Juegos Invictus. A Harry le gusta estar con la gente, pero le falta algo. La naturaleza traviesa de Enrique siempre ha robado corazones, incluso cuando sufría por dentro. El buen aspecto del príncipe y su simpatía han atraído a algunas pretendientas. Chelsea Davy era una de ellas y se convirtió en la novia intermitente de Enrique de 2004 a 2011. Lo de Chelsea Davy duró mucho, pero fracasó. Chelsea Davy no estaba preparada para la falta de privacidad. A veces, el momento no es el ideal y la relación fracasó. En 2012 dejó de tener citas esporádicas cuando su prima, la princesa Eugenia, le presentó a Cressida Bonas. Era actriz. No quería una carrera como actriz. Esta relación acabó en 2014, cuando la vida pública de la realeza agotó a Cressida. En algunos momentos creo que la mayoría pensó que la relación acabaría en un compromiso, pero ninguna de estas novias quería la gran atención de ser una novia de la realeza. No querían este nivel de intromisión en sus vidas y finalmente no estuvieron preparadas para sacrificarse para estar con el príncipe Enrique. Con subidas y bajadas, Enrique siempre se ha encontrado a sí mismo y ahora a su alma gemela. En 2016, una amiga de Toronto presentó a Meghan Markle al príncipe. Quizás el universo sabía que había llegado el momento.
No sabía mucho de él. Cuando me dijo que quería juntarnos, le hice una pregunta. ¿Es simpático? Ya era una actriz de éxito y una filántropa conocida. Meghan Markle, de 36 años, estaba acostumbrada a la atención. Pero en noviembre de 2017, su compromiso con el príncipe Enrique aumentó la atención de los medios, hasta unos niveles que probablemente nunca había vivido. Es como un cuento de hadas. Otra fantástica boda real para inspirar a una nación. Pero desde que se conoció su noviazgo, lo peor de los medios de comunicación ha empañado la felicidad de su unión. Meghan dice sí. Harry se declara. Lo difícil de que el príncipe Enrique encontrara el amor con una actriz famosa era eso, que era una actriz famosa. Cuando se reveló el romance en la prensa, recuerdo que ella estaba promocionando una línea de ropa para Ray-Bans, una tienda canadiense, y estaba haciendo muchas entrevistas. ¿Cómo vas a hacer entrevistas sobre una línea de ropa sin que te pidan que hables del príncipe Enrique? Creo que pronto se dieron cuenta de que, especialmente en el palacio, había un conflicto de intereses potencial. Por eso publicaba menos en Instagram, eliminó su blog de estilo de vida y al final renunció a su carrera como actriz para casarse con Enrique. Tendrá mucho cuidado con lo que publica en redes sociales. La regla de oro de la realeza es que nada de selfies, y lo vimos en su primer día en Nottingham, cuando se estaba haciendo fotos con la gente. Decía, no puedo, selfies no. Markle es una estadounidense birracial, actriz y divorciada. La mayoría piensa que esta unión es un reflejo bonito y refrescante sobre lo que debería ser el siglo XXI, pero convirtió a Markle en el objetivo de algunos medios, que la insultaron de forma racista e intolerante. Se suele pensar que como he trabajado en la industria del espectáculo estoy familiarizada con esto, pero a pesar de llevar con la serie 6 años y haber trabajado antes, nunca he vivido la cultura sensacionalista ni la cultura popular. Meghan sentía que la prensa británica quería pillarla. No creo que quisieran pillarla, creo que querían descubrir todo lo que pudieran sobre ella. Persiguieron a su exmarido, unos reporteros fueron a hacerle preguntas a su madre, contactaron con todos sus amigos. No lo conozco, pero he hablado con Meg algunas veces. Están muy felices y enamorados. Es algo normal. No es una buena experiencia. Es algo de lo que Enrique ha hablado y ha reconocido. Es la experiencia que echa para atrás a una novia potencial, obviamente. La línea entre la vida pública y la privada ya casi no existe. Intentaremos asegurarnos de que haya una línea. Intenté avisarte todo lo que pude, pero creo que a los dos nos sorprendió la reacción. Los trolls de Internet atacaron y empezó una tormenta mediática de artículos sexistas e intolerantes. Esta terrible falta de decencia hizo que fuera imposible no pensar en las similitudes entre Meghan y la madre de Enrique, Diana, princesa de Gales, que sufrió tal acoso de los medios que la mayoría piensa que los paparazzi causaron su muerte. Las personas que causaron el accidente, en lugar de ayudar, estaban fotografiando cómo moría en el asiento de atrás, y esas fotos llegaron a las redacciones del país. Esto fue anterior a las redes sociales. Los verdaderos paparazzis eran los que iban con una cámara al cuello, la gente de Fleet Street, los periódicos nacionales. Ahora tenemos las redes sociales, donde todo el que tenga un móvil es un paparazzi en potencia. Creo que puedo decir con seguridad, por inocente que suene después de este aprendizaje del último año y medio, que no entendía para nada cómo sería. Hoy en día no solo vemos la televisión, vemos las redes sociales de la gente, vamos a su Instagram, su Twitter, su Snapchat y su Facebook para saber cuál es su opinión. En el pasado, cuando vivía Diana, o antes había un corresponsal real o un experto en moda que decía su opinión. Ahora tenemos la opinión de millones de personas. No hace mucho tiempo, Kate Middleton vivió un acoso similar y tomó acciones legales para protegerse.
Pero estamos en 2018 y Meghan Markle está comprometida con un hombre que conoce muy bien el daño que la obsesión de los medios puede provocar. Creo que Enrique está muy tranquilo con todo esto. Ya ha vivido el no estar del todo preparado para esta familia real y ha vivido observado por un microscopio. Así que posiblemente haya sido un gran entrenador y mentor para Meghan, para prepararla por lo que ha de vivir. No es solo su carrera. Meghan va a tener que aprender mucho. Va a aprender quiénes son sus amigos. Va a aprender en quién puede confiar. Va a tener que acostumbrarse a tener un guardaespaldas todo el rato. Se va a tener que acostumbrar a absolutamente todo. Lo que lleva, con quién se deja ver, dónde va a hacerse tratamientos, que le hagan fotos en todas partes. Puedes tener todas las conversaciones que quieras e intentar prepararte todo lo posible, pero no estábamos preparados para lo que pasó después. Es curioso porque Enrique puede entenderlo. Cuando él era el Enrique malo hace 3 o 4 años, creó una cuenta de Facebook falsa. Se llamaba Spike Wells y así conoció a las chicas de Las Vegas. El palacio tuvo que cerrarla. Esta vez, la respuesta del Palacio de Buckingham fue directa y rápida, y defendió a Meghan Markle. Criticaron a los medios oscuros y acabaron con el acoso. Sin embargo, como Meghan tenía experiencia en Hollywood, esta atención era algo normal para ella. No solo podía gestionar los comentarios negativos de las redes sociales, sino que era una experta con los paparazzi y los medios. Creo que la prensa está reaccionando mejor ante Meghan. Al principio era desagradable. Me parece que la prensa del Reino Unido se pasó mucho. Y Meghan dijo en una entrevista con Enrique, ya ni lo leo. Nos golpearon tan fuerte al principio con las mentiras que decidí no leer nada, ni positivo ni negativo. Creo que Meghan está acostumbrada a la prensa. Ha trabajado como modelo, ha sido una actriz prometedora muy buena. Seguramente haya cosas de las que se arrepienta. Estuvo casada, se ha divorciado, ya había salido en los titulares. Creo que nada la puede perturbar. Pensamos que Meghan, que pronto será duquesa de Sussex, tendrá más que ofrecer a la familia real de lo que creen las críticas. Creo que con Meghan vamos a ver un poco de magia en la familia real, un cierto encanto. Meghan Markle es la personificación de una californiana. Fue criada por su padre, ganador de un Emmy, y su madre, trabajadora social y profesora de yoga. La familia de Meghan no tenía mucho dinero. Sus padres se separaron cuando tenía 6 años. A los 9, su padre ganó la lotería, $750.000, y Meghan fue a la Northwestern School, a las afueras de Chicago, una gran universidad. Si eso no hubiera pasado, nunca habría tenido esa oportunidad. Pero te aseguro que Meghan estaría donde está hoy si no hubiera ido a esa universidad. Meghan es uno de los nuestros. Empezó siendo una chica normal de Los Ángeles. Fue a Northwestern, donde se graduó en Teatro y Relaciones Internacionales, y se convirtió en una estrella de televisión. Pero la gente que no veía Suits no la conocía. Con Meghan sentimos que es una chica normal, como nosotros, que se ha casado con la realeza y ha ascendido a esa sublime posición. Su ascendencia y vida relativamente privilegiada en la costa oeste parecen haberle dado una perspectiva única para ver el mundo. Es obvio que ha trabajado sin descanso para conseguir una carrera exitosa con gracia y elegancia mucho antes de conocer a su príncipe. Las instituciones reales tampoco tienen que preocuparse por su resistencia al trabajo. Su currículum nos hace pensar de dónde saca la energía. Trabajó como calígrafa mientras hacía audiciones con miles de aspirantes a actor en Los Ángeles y tuvo papeles pequeños durante años. Su tenacidad dio frutos cuando consiguió el papel de Rachel Zane en Suits en 2011. Muchas cosas no concuerdan con una novia de la realeza, pero si investigas quién es Meghan y qué papeles ha tenido, es la pareja ideal para Enrique.
Y creo que ser actriz en una serie de televisión le ha enseñado mucho y la preparará para este papel. Meghan Markle nunca ha pasado desapercibida. A la hora de luchar por la justicia, cuando tenía 11 años luchó y ganó una batalla contra una empresa para que cambiara su material sexista. 1 de cada 3 anuncios dice cosas que dañan los sentimientos de alguien. Su disposición a trabajar en causas humanitarias se documentó mucho antes de conocer al príncipe. Estoy orgullosa de ser mujer y feminista. Defensora de los derechos de las mujeres, Markle ha luchado por ello junto a las Naciones Unidas desde 2015. Las mujeres necesitan un sitio en la mesa. Necesitan que las inviten a sentarse. Y a veces, cuando esto no es posible, ¿saben qué? Necesitan crear sus propias mesas. Meghan es embajadora de World Vision Canadá. La vimos ir a Ruanda en una misión de agua. Creo que esas son las cosas que adora y le apasionan. Y le interesaban mucho antes de conocer a Enrique o pensar en convertirse en princesa. Creo que eso nos dice que así es ella y que no está fingiendo. Trabajé con Meghan en la Global Gift Gala, un gran evento de Londres para dar visibilidad a organizaciones benéficas. Trabajamos con Cotwell Children para niños discapacitados. Meghan la presentó y se involucró mucho. Quiso conocer la organización y cómo ayudamos a los niños. Parece que Meghan va a encajar en la vida de la realeza y aportará su elegancia, aplomo, ética laboral y el deseo de ayudar a los demás. Ambos queremos cambiar las cosas, cambiarlas para bien. Pasaremos el tiempo ayudando a los jóvenes de la mancomunidad. Fue una de las cosas que nos hizo conectar al principio. Lo hablamos cuando nos conocimos. Todo lo que queríamos hacer en el mundo y la pasión que tenemos por ver un cambio. Las especulaciones de los obsesionados con los romances reales acabaron en octubre de 2016, cuando la relación del príncipe Enrique y la actriz Meghan Markle salió a la luz. Recibí como 15 emails y tweets de repente cuando salió la noticia. La emoción no desapareció. El revuelo por este inesperado romance batió récords. Nos enteramos de que era algo mayor que él. Era una actriz famosa. La busqué en Google y pensé, esta chica es guapa y lista. Me pareció interesante. Fue la mujer más buscada en Google en 2017. Es lo que quería el público, una historia de amor interesante. Cuando se supo que una amiga los había presentado, las redes sociales intentaron averiguar quién era la misteriosa Celestina. Hay pistas, pero nadie ha confirmado la identidad de Cupido, aún. Nos presentó una amiga en común. Vamos a proteger su privacidad. Su privacidad, sí. Sin revelar mucho. Fue gracias a ella y después tuvimos 2 citas en Londres el pasado julio. La historia de cómo se conocieron estaba aclarada, pero surgió una nueva obsesión. ¿Es Meghan Markle la indicada? Creo que 3 o 4 semanas después la convencí para venir conmigo a Botsuana. Y así se llevó a Meghan a Botsuana para celebrar su cumpleaños y que viera su glamping. En 2016 era obvio que la relación era importante. Según los seguidores de la realeza, se formó un gran revuelo cuando Enrique llegó a Meghan a la boda de su mejor amigo en Jamaica. La celebración de 3 días era la mejor oportunidad de Enrique para presentar a Meghan a su círculo íntimo, y sus amigos se enamoraron de ella. Esta romántica oportunidad era ideal para que la pareja mostrara su afecto. Tuvimos 5 o 6 meses de privacidad. Fue increíble. Nos dimos cuenta pronto de que queríamos comprometernos e hicimos lo que pudimos para conseguirlo.
Creo que no sabes en qué hora has vivido durante el último año. No, Venía 4 días o una semana, volvía y al día siguiente rodaba, el lunes se levantaba a las 4. sí. Direct al set. Los medios enloquecieron al enterarse de que la pareja iba a hacer su primera aparición pública en los Juegos Invictus de 2017, un evento deportivo para los veteranos heridos creado en 2017 por Enrique. Hace una semana os dije que os prepararais, pero ni yo estaba preparado para lo que hemos visto en estos Juegos. Los Juegos Invictus son un evento personal e importante para él. Así que cuando Enrique invitó a la clausura a Doria Radland, la madre de Meghan, vimos que el romance iba en serio y que tenía la bendición de Doria. Están haciendo las cosas de forma diferente, como con esa muestra de afecto en los Juegos Invictus, donde Enrique besó a Meghan en frente de su futura suegra y también del mundo. La especulación cambió de rumbo. Ahora todos querían saber cuándo y cómo se iban a comprometer. Y lo más importante, ¿la familia real aceptaría a Meghan? ¿Permitiría a la reina esta unión? Creo que la reina está emocionada. Creo que está más emocionada porque Enrique está fuera del mercado. No tenemos razones para pensar que la reina no estaría encantada con este matrimonio. Es una abuela entregada, tuvo un papel crucial en la vida de Enrique después de la muerte de Diana. Seamos sinceros, tiene más de 90 años, quiere asegurarse de que todo va bien antes de irse y lo está haciendo muy bien. Es más progresista, es más cercana. Ha permitido cosas que antes no estarían permitidas. Sabe que si la familia real sigue adelante, necesitan modernizarse. Tenemos que sentir que somos parte de sus vidas. Meghan ya había conocido al padre de Enrique, el príncipe Carlos, y a su mujer Camila. Ahora es amiga del príncipe Guillermo y de Catalina, duquesa de Cambridge. Llevábamos juntos un tiempo y no se lo dije a nadie. Y después Guillermo quiso conocerla y también Catalina. Son los vecinos, hemos conseguido vernos varias veces. Y Catalina ha sido... Ha sido maravillosa. increíble. Y Guillermo también, un apoyo fantástico. Y con mi padre hemos tenido varios tés y reuniones. Ha sido maravilloso conocerlos y me han ayudado a sentirme poco a poco parte de la institución y de la familia. Ha sido muy especial. Estaban nerviosos por encontrarse con la reina, pero la espera fue corta. Enrique se llevó a Meghan a un viaje de cumpleaños a Botsuana y al regresar fueron derechos a Balmoral. En esta residencia real de verano tuvo lugar la presentación formal ante la monarca de 91 años. Fue increíble conocerla a través de los ojos de Enrique, no solo por su respeto hacia la reina, sino por su amor por su abuela. Por eso para mí era importante. Así que ya lo entendía cuando la conocí y sentí respeto por pasar ese momento con ella. Es una mujer increíble. Mientras su relación florecía, Meghan Markle y su etapa de 7 años como Rachel Zane, la asistente legal de la serie Suits, sufrieron grandes cambios. El creador de la serie, Aaron Korsh, y los guionistas se anticiparon a lo inevitable y sacaron a Rachel Zane de la serie. Es un nuevo capítulo, ¿no? Hay que pensar que llevo trabajando allí 7 años y tenemos mucha suerte de que la serie esté durando tanto. Cuando llegamos al episodio número 100 pensé, ya lo he conseguido, estoy orgullosa de lo que he logrado. Pero ahora tengo que formar un equipo contigo. La gente seguía esperando un compromiso y al final Clarence House lo anunció formalmente. Meghan Markle sería parte de la familia real británica.
Cuéntanos, ¿cómo te declaraste? Lo contaré más adelante. ¿Fue romántico? La boda se televisará en todo el mundo, saldrá en las noticias, ya lo están planeando. Quedan 5 meses. Sabemos que hay alguien que no estará ese día tan feliz. Hablé con un reportero real que solía fotografiar a Diana y que sacó las primeras fotos de Meghan y Enrique besándose en el polo el pasado mayo. Dijo que no había fotografiado así a la realeza desde Diana. Diana, la madre de Enrique, se parece mucho a Meghan Markle y Enrique piensa que se habrían llevado muy bien. Estaría muy emocionada, saltando e ilusionada por mí. Seguro que sería la mejor amiga de Meghan. A Diana le hubiera gustado la forma de ser de Harry. Era un adolescente cuando su madre falleció en un trágico accidente en París, pero él siguió adelante. Era muy joven cuando los medios le grabaron yendo detrás del ataúd de su madre. Y ahora habla de eso. En ese sentido, su madre se sentiría orgullosa. Creo que Diana estaría encantada de ver a Guillermo y Enrique sentando la cabeza con dos novias perfectas. Kate es perfecta para este papel y creo que Meghan va a ser todo un éxito. Ya ha demostrado ser adecuada de muchas maneras. Hacen felices a los príncipes y creo que esto es lo más importante para Diana. Dijo que quería que se casaran por amor. Diana era una persona muy práctica, así que le habría encantado cómo conoció Guillermo a su amor, su mujer, en la universidad. Y nadie presionó a Harry para encontrar el amor. No puedo conocer a su madre, así que es importante que sea parte de esto. Así puedo conocer a gente importante para su madre y conocerla a través de ellos y también de él. El príncipe Enrique encontró una manera de asegurar que una parte de Diana estuviera siempre presente y diseñó un anillo con 2 diamantes de su madre y uno suyo de Botswana. El anillo es un legado precioso de su unión y de Diana. Obviamente el anillo es de oro amarillo, porque es su favorito. Y la piedra principal la traje yo de Botswana. Y los diamantes pequeños son de la colección de joyas de mi madre, para asegurarnos de que está en este viaje con nosotros. Es precioso y lo ha diseñado él. Es increíble. Meghan Markle tiene un brillo especial. Su sonrisa y actitud tienen el glamour de Hollywood, y su calidez y transparencia se ganarán al pueblo británico. No está fingiendo. Esto es lo más importante que le ha pasado a la familia real en siglos. Creo que Meghan Markle es lo mejor que le ha pasado a la monarquía en años. Es joven, entiende el espíritu de la época, sabe lo que la gente quiere y conecta con la gente como lo hacía la princesa Diana. Creo que es bueno tener a Meghan. Está quitando las telarañas y llevando con firmeza a la familia real al siglo XXI. No podemos negar que el estilo de Meghan Markle llama la atención allí donde vaya. Ya antes de su compromiso con Enrique, el aspecto estiloso de Meghan captó la atención del mundo de la moda. Desde que su relación con el príncipe Enrique se hizo pública, Meghan ha seguido llevando sus marcas favoritas: Mother, Erdem, Line y Misha Nonu, entre otras. Cuando anunciaron en público que se habían comprometido, llevaba una gabardina blanca de la marca canadiense Line. Compra mucha ropa allí y se agota en 1 hora. En una entrevista con Enrique, en la que hablaban del compromiso y de cómo se conocieron, llevaba un vestido de la marca italiana. Y lo mismo, se agotó en 1 hora. Markle ya ha mostrado que su amor por la moda y ese estilo llamativo pueden potenciar su trabajo humanitario, como le ocurría a la madre de su prometido, Diana.
Adoro a Meghan. Creo que es fantástico que se salga del molde británico. Es un soplo de aire fresco muy necesario en la familia real. Lo hemos visto con cómo se viste, cómo lleva pantalones a eventos, cómo se arregla el pelo, a diferencia de Kate Middleton y otros miembros de la realeza, que siempre van hechos un pincel. El estilo de Meghan se suele comparar con el de su futura cuñada. La princesa Kate es una inglesa por excelencia. Su ropa, su universidad, los conjuntos dobles y las perlas, como una chica de Chelsea. Es lo que esperas leer cuando abres Horse and Hound o Tatler, pero nunca la verás con un chándal y hooks. Pero Meghan ha llevado hooks y un chándal porque ha estado en un set muchas veces. Pasa de estar fuera del set, poco elegante, a estar en el set, muy glamurosa. Ha estado en muchas ceremonias de premios. Ha sido modelo para revistas y para secciones de moda. A lo largo de los años, hemos visto a Kate llevando trajes muy caros, pero a Meghan la hemos visto con vaqueros y vaqueros rotos. La hemos visto con ropa normal en eventos importantes, a diferencia de Kate, que siempre va perfecta. La duquesa de Cambridge es famosa por su estilo clásico y moderno. Hay muchos parecidos. Ambas tienen una influencia en las ventas con el efecto Kate y el brillo Meghan. Nos hemos dado cuenta de que primero con la princesa Diana, luego con Kate y ahora con Meghan, todas las prendas que llevan son accesorios básicos y tops y vestidos y son fáciles de encontrar. En Internet puedes saber de dónde es su top y encontrar un enlace para comprarlo. Creo que Meghan, como Kate, influye en la venta de ropa. Lo hemos visto cuando lleva algo. Ahora hay blogs de moda dedicados a Kate. Hay cuentas de Twitter dedicadas a Meghan. Salieron en los titulares por su estilo elegante en un evento. Kate representa algo que la gente quiere. Meghan representa algo más asequible, que se puede conseguir de inmediato. Hay gente preocupada por una posible rivalidad, pero parece que tendrán una relación cercana, como las de otras esposas reales. Creo que es imposible no comparar a Kate y Meghan con Diana y Sarah. Diana estaba casada con el heredero y Sarah Ferguson era un soplo de aire fresco. Estaba siempre en las noticias por hacer cosas absurdas. Tenía un gran sentido del humor. Y estamos viendo esta comparación con Kate y Meghan. Kate es un poco más reservada, con más restricciones. Y Meghan es más desenfadada. Es joven y brillante. Meghan combina su relajado estilo californiano con su nuevo papel británico. Y eso la hace única. Sus elecciones de moda son diversas e inclusivas y muestran el deseo de ver nuevos caminos. Meghan Markle lleva más ropa lista para usar. Hay diseñadores de moda que hacen ropa lista para usar, para producirla rápidamente, venderla, y cuando las existencias se agotan, Meghan Markle les da el toque Meghan, y así empieza una nueva tendencia en los trajes formales listos para usar. Meghan representa algo que se puede conseguir con rapidez, algo que la gente puede encontrar en los centros comerciales, en Nordstrom o Macy's. Me encanta comprar por Internet, especialmente por nuestro horario. Es fácil, ¿verdad? En cuanto tengo un rato libre. Hablando de probar cosas nuevas, Meghan es una gran fan del vino. Su favorito, el Tignanello, hizo que llamara The Tig a su blog. El nombre es por un vino llamado Tignanello, pero en Estados Unidos hemos degradado el nombre y decimos Tignanello. Fue la primera vez que bebí un vino y dije, Dios, ¿qué es esto? Le pregunté al camarero, ¿qué es esto? Y dijo, es el Tig. Esto le enseñó a Meghan que vivir es ser curioso e insaciable. Desde entonces, cada ajá era un momento Tig. Siempre hay alguien, en especial los fans cuando empecé en la serie, que me pide consejo de viajes, comidas, restaurantes o moda. Y dije, voy a crear una plataforma para hablar de esto.
Son cosas accesibles. Según Meghan, lo mejor de descubrir vinos es la aventura para encontrarlos, conocer a los viticultores. No solo Tignanello es su favorito. Le gusta el tinto y le abre las puertas al famoso Pinot Noir de la costa central. Meghan es de California. Imagino que traerá a Enrique a una aventura por la costa central. Carreteras sinuosas, es un paisaje precioso. Imagino que vendrán a descubrir diferentes lugares. El Pinot Noir es un varietal, unas uvas muy cautivadoras. No sorprende que sea de sus vinos favoritos. Los Pinot Noir de climas frescos son increíbles. Tienen toques de cereza, de flor de cerezo, de frambuesa, de grosella roja. Seguro que es algo que Meghan y el príncipe Enrique disfrutan. A Meghan le encanta comer. Su filosofía con la comida puede convertirse en una influencia muy positiva para los jóvenes. Defiende una dieta saludable en lugar de hacer régimen. Y habla de sus años de preocupación por el peso y la belleza. Es un referente fantástico, pero no teme sacar las golosinas de vez en cuando. Su instinto humanitario le llevó a adoptar a Bogart y Guy, sus dos perros. Tengo dos perros desde hace mucho, rescatados. Uno está con unos amigos y el otro está aquí, en el Reino Unido. Lleva aquí un tiempo. Dicen que los perros tienen el talento innato de distinguir el bien del mal. Incluso los corgis reales, la audiencia más difícil según Enrique, han aceptado a Meghan. Llevan 33 años ladrándome. Ella entra y nada. Se tumbaron a mi lado. Moviendo la cola. ¡Qué tiernos! Eso le hizo ganar puntos con la reina. Pero el romance real no ha sido un camino de rosas. Muchos dudaron al enterarse de que Meghan no solo era estadounidense, sino divorciada. Esta unión real luchaba por el amor, como le ocurrió al rey Eduardo, que puede haber facilitado el terreno a este romance. La prensa comentó la inevitable comparación entre Meghan y Wallis Simpson, porque Meghan será la primera divorciada en casarse con la realeza en 80 años. Es un hecho que los tiempos han cambiado. Algunas personas empiezan con las comparaciones porque piensan en la última vez que una estadounidense quiso casarse con alguien de la realeza, que fue Wallis Simpson. Y la gente lo compara y dice, ¿no es increíble lo que hemos avanzado? Hemos avanzado, pero Eduardo VIII ya era rey cuando quiso casarse con Wallis Simpson. El matrimonio del rey Eduardo VIII con la divorciada estadounidense Wallis Simpson en 1937 fue uno de los mayores escándalos amorosos de la historia británica. El monarca amaba tanto a Wallis Simpson que abdicó para casarse con ella. Eduardo iba a ascender al trono. Renunció porque no estaba preparado para ser rey sin la ayuda y el apoyo de la mujer a la que amaba. Así que abdicó. Se fueron a París, se casaron y vivieron felices para siempre. Hay grandes similitudes entre el matrimonio del rey Eduardo VIII y Wallis Simpson y las próximas nupcias de Enrique y Meghan. Wallis era estadounidense como Markle, pero también hay diferencias. Enrique es el quinto y pronto el sexto en la línea de sucesión, así que es menos importante que se case con una actriz estadounidense, mestiza, de 36 años y que estuvo casada. Meghan es muy diferente. Es una divorciada. Carlos estuvo casado, Camila también, y luego se casaron. En la época de Eduardo era inmoral casarse con una mujer divorciada. La Segunda Guerra Mundial era inminente y los británicos necesitaban un monarca fuerte. Enrique, a diferencia de Eduardo, no es el heredero al trono, no es el rey. De hecho, como ahora hay muchos herederos de Guillermo, nunca será el rey. Que Eduardo se quiera casar con Wallis Simpson era una crisis constitucional. Era algo completamente incomprensible.
Enrique se quiere casar con Meghan, pero es el quinto o el sexto en la línea de sucesión. Está muy por debajo. A nadie le preocupa tener una reina estadounidense, así que Enrique tiene mucha flexibilidad y libertad para casarse por amor, en lugar de por deber. Se les ha comparado mucho con Eduardo VIII y Wallis Simpson. Eso fue en los años 30, en 1936. La familia real era muy diferente entonces. Eso era inviable. Wallis Simpson estaba divorciada, y eso era muy curioso antes. Pero la familia real ha progresado después de esa abdicación. El monarca es el responsable de la Iglesia de Inglaterra, y la Iglesia no quería una divorciada como futura reina. Era un estigma. Se hablaba de ello en voz baja. Si alguien estaba divorciado, pensabas, oh, no sé si puedo socializar con esta persona. Ya no es un estigma, es algo normal. La gente se casa, dejan de gustarse y se divorcian. Hemos avanzado mucho desde 1930, cuando la Iglesia de Inglaterra veía mal el divorcio. El pasado real británico está muy ligado a la religión. Incluso Meghan Markle, en el siglo XXI, se bautizó el día antes de su boda. Pero ninguna otra unión sacudió la esencia de una nación tanto como la de Enrique VIII y Ana Bolena en el siglo XVI. El rey Enrique, ya casado con la reina Catalina de Aragón, decidió que Ana sería suya y trató de anular su matrimonio con la reina Catalina. Se rebeló contra la oposición del Papa y se casó con Ana Bolena en una ceremonia secreta. El matrimonio cambió la cultura religiosa de Inglaterra para siempre. La monarquía pasó a custodiar la Iglesia de Inglaterra y acabó con la posición del catolicismo romano. Al final acusaron a Ana Bolena de adulterio, incesto y brujería y le cortaron la cabeza. Los tiempos han cambiado desde el matrimonio de Ana Bolena y el rey Enrique. Solo hay que fijarse en el romance del hermano del príncipe Enrique, Guillermo, con su novia de la universidad, Kate Middleton. Enrique puede agradecer que su hermano Guillermo sentara las bases de una unión real moderna. Fue Diana la que les dijo a Guillermo y Enrique que se casaran por amor. Cuando se casaran, debía ser por amor. Es lo que han hecho, es lo que hizo Guillermo y es lo que va a hacer Enrique. Guillermo y Enrique han aprendido de esa boda real. Vieron a su madre infeliz en su boda y no querían repetirlo. Se dieron cuenta de que pueden ser felices y que ellos son los que pueden lograrlo. Creo que la reina Isabel también se ha dado cuenta y por eso es tan comprensiva. Hay que observar las elecciones de Guillermo y Enrique y las mujeres con las que están. Kate, una plebeya sin sangre azul, no es la aristócrata que habríamos elegido para Guillermo, pero el matrimonio y la relación han ido bien durante 10 años. Ahora es la querida Catalina, duquesa de Cambridge. Pero los paparazzi comentaron sin cesar la ascendencia de Kate de mineros y obreros y la ausencia aristocrática. Por lo que he visto de Meghan, si la comparas con alguien, no la compararía con Kate, porque son mujeres muy distintas. Sí, tienen la misma edad, se han enamorado de príncipes, pero ahí acaban los parecidos. La prensa estadounidense quiere enfrentar a Kate y Meghan, pero son personas muy distintas. Meghan se casa con alguien de la realeza, es una actriz famosa, divorciada. Tiene una historia y un trasfondo. Cuando Kate se casó, casi era un lienzo en blanco. Su relación más larga, de 10 años, fue con el príncipe Guillermo. No tenía un trabajo como tal. Es una madre, dentro de poco 3 hijos. Kate ha tenido la carga de ser la única joven de la realeza en el punto de mira. Y ahora que llega Meghan, quizá Kate pueda distanciarse y respirar un poco. Estamos encantados de que el romance de cuento de Meghan Markle refleje cómo han evolucionado las tradiciones reales. Y no podemos esperar a verla brillar en su boda.
Cuando llegue el tercer bebé de los Cambridge, Enrique bajará en la escala de sucesión y será el sexto en la línea al trono. Por eso es casi imposible que sea rey. Así que tiene un papel muy distinto al de Guillermo. Creo que Meghan y Enrique serán muy diferentes a Guillermo y Kate. Tendrán papeles y objetivos distintos. Aún así, ambos son importantes. Creo que Enrique y Meghan tienen la libertad de desafiar más los límites reales que Guillermo y Kate. En esta monarquía, la reina tiene 93 años y su marido 96. Tienen una gran longevidad, pero nadie vive para siempre. En la próxima década vamos a ver cambios enormes. Meghan y Harry van a ser líderes en ese cambio. Apoyarán a Guillermo, que puede convertirse en rey. O si su padre decide que no quiere ser rey, o si los americanos se hartan, no sé. Hay muchas opciones abiertas ahora mismo. Este nuevo grupo real al que pertenece Meghan va a ser decisivo para los cambios. Este compromiso es un signo de la modernización de la familia real. Ha mostrado que son progresistas, que la reina piensa, quiero que mis nietos sean felices. Lo importante es la felicidad, no el protocolo. Es un momento distinto para la monarquía. Guillermo y Enrique no van a dejar que los ancianos del palacio les digan lo que tienen que hacer. La princesa Diana quería que Guillermo y Enrique fueran chicos normales. Los chicos normales viajan y van a Las Vegas y a Canadá y conocen a mujeres de todo el mundo. Que Meghan entre en la familia real ayuda a que los británicos y los estadounidenses piensen que se acercan más a la realeza. Es casi como si la realeza fuera de los nuestros, o al menos estuviera más cerca. Después de la emoción por el anuncio del compromiso, el día de la boda será como un cuento de hadas. Esto es muy importante, no solo ese día, sino los meses previos. Es una gran publicidad para el Reino Unido. Es mucho más que una boda, es un cambio cultural. Los cortesanos han dicho que quieren que sea un día feliz y que el público sea partícipe del día, y así será. Saldrá en televisión. Para la boda de Guillermo y Kate, sacaron a flote toda la ostentación real. Grandes carruajes, mujeres con sombreros y una tiara para la futura princesa. El gran día de Enrique y Meghan será igual de impresionante. La van a ver miles de millones de personas. Todo el mundo va a hacerle una foto, así que es importante que esté perfecta. Va a ensayar 2 o 3 veces antes del día de la boda. Esto te cambia la vida, te la cambia mucho, porque de repente pasas de ser Meghan Markle, la actriz, a ser una princesa del Reino Unido. Hay que pensar en ella, la van a ver desde todos los ángulos y todas las perspectivas, no solo desde una. Meghan, ¿cómo te sientes? Muy feliz. Tiene que pensar en todo. Lo bueno es que tiene experiencia con la televisión. Ya lo entiende gracias a las alfombras rojas. Sabe que tiene que estar perfecta desde todos los ángulos. Han elegido un lugar más pequeño, entre comillas, el castillo de Windsor, en lugar de la abadía de Westminster. Habrá una multitud de espectadores e invitados. Va a ser muy interesante, porque la boda real no va a ser en Londres, sino en Windsor, un sitio precioso. Pero es curioso ver cómo se va a controlar a la gran multitud, porque eso se va a llenar de turistas y de gente de Londres que quiere ver a la familia real. Se ha especulado mucho sobre quién será el diseñador del vestido de novia de Meghan y quién estará en su lista de invitados. Se sabe que tiene muchos amigos y colegas famosos. Dudo mucho que lleve el vestido que llevó en Suits.
Tiene que estar a la altura de lo que llevó Kate, que fue un vestido increíble de Sarah Burton. Era fantástico. Incluso se habló del vestido de Pippa Middleton durante años. Creo que tiene mucha presión. Puede que elija algo de tradición inglesa, pero sabemos que ella es estadounidense. El estilo estadounidense es algo diferente al británico, así que sospecho que veremos una fusión entre los dos. Esperemos que a la reina le guste. Seguramente se fije en el estilo de Kate. El encaje sigue de moda y ella es sencilla. Es una boda de mayo, en primavera, pero no creo que pueda enseñar mucha piel. Seguramente elija algo de manga larga. Se va a especular mucho sobre la lista de invitados durante los meses previos. Me han dicho que la reina les ha pedido que hagan la lista de asistentes. Será una boda más pequeña que la de Guillermo y Kate, que tuvieron 2.000 invitados en la abadía de Westminster. Meghan y Enrique tendrán 800. Sigue siendo una boda grande. Es muy interesante ver quién va a acudir. Meghan va a traer un toque de Hollywood. Seguro que veremos a sus compañeros de Suits y otros actores de sus años en Hollywood. Tiene amigos muy famosos. Es amiga de Serena Williams, de Boris Becker. Enrique tiene amigos famosos. Elton John es muy amigo de Enrique. Sospecho que Obama va a estar en la boda. Será interesante porque él estará, pero Trump no. Enrique y Meghan también están volviendo loca a la Guardia Real. Habrá cambios en las reglas de las bodas tradicionales. Se rumorea que Meghan va a dar un discurso en su boda, algo mal visto. Independientemente del camino hasta este punto de su relación, hay algo seguro. El 19 de mayo de 2018, el cuento de Disney va a cobrar vida cuando un príncipe convierta a una joven en una verdadera princesa. Princess.